Y si uno ve los países emergentes, es decir, países de ingreso medio, los únicos en recesión o riesgo de recesión son Hungría y Perú, nadie más. Entonces, cuando uno comienza a ver esto, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es? Y lo que es, de nuevo, es un tema de dinámica interna, una mezcla de problemas sociales, problemas climáticos, problemas políticos, y que las expectativas venían deprimidas los últimos más de 2 años, desde que Castillo subió las encuestas durante su gestión, y toma tiempo que se recompongan. Se están recomponiendo poco a poco, ¿de acuerdo? No hay que ser, yo no voy a decir que si uno es partidario del gobierno, pero en términos económicos de expectativas, la gestión Castilla, no necesariamente por las decisiones del MEF, sino por los Castillo, Castillo. nombramientos, por toda una serie de factores, ¿de acuerdo? Generaban muchísima incertidumbre y retraían las decisiones económicas, ¿no? Eso se está recomponiendo de a pocos. ¿Podría ser más rápido? Yo creo que sí, si hubiéramos tenido, digamos, un gobierno que fuese un poquito más institucional, si no hubiese habido esa represión tan violenta de protestas, si hubiera habido una agenda económica más clara, una serie de factores, ¿de acuerdo? Pero lo que es, se está recomponiendo. Entonces, debería ayudar a la economía a salga a flote. Ahora, igual, ¿qué me preocupa? Me preocupa que tenemos un crecimiento, se llama potencial de la economía, cada vez más bajo. Es decir, la economía peruana ya si todo va bien, etcétera, etcétera, te puede crecer un poco más de 2,5, ¿no? Y eso no es suficiente para reducir pobreza, crecimiento de clases medias, crecimiento de ingresos significativo, generar empleo fuerte. Entonces, cuando se mira al mediano plazo, preocupa porque sales de esta, pero de ahí te puedes estacionar en un equilibrio de crecimiento muy bajo, sobre todo que no es suficiente para los problemas que enfrentan los peruanos, ¿no? ¿Cuánto es suficiente para eso, ¿no? ¿Cuánto es suficiente para luchar Mira, contra la pobreza, crear trabajo? el crecimiento, te diría que tendría que estar más pegado al 4% para que veamos mejoras significativas, ¿no? En varias de las variables que te he mencionado, ¿no? Pero eso está muy lejano. Algún año, por un tema, así como este año te vas a ir a 1 o menos de 1, otro año te puedes ir a 3,5, digamos, pero tu promedio va a ser 2,5, 2,7, menos de 3, claramente, ¿no? Y eso no es suficiente, ¿no? Este año la pobreza va a subir. La única pregunta es cuánto va a subir, ¿no? El empleo viene muy débil, viene muy, muy débil. El primer trimestre del año que hay cifras nacionales, lo que más creció fue lo que se llama la NOPEA, la gente que se abstiene de participar en el mercado laboral, ni siquiera el desempleado, es decir, que ni siquiera va a buscar empleo, ¿no? Entonces, y el empleo adecuado está por debajo, muy por debajo de lo que estaba en 2019, ¿no? El empleo formal lo mismo. Entonces, hay una serie de variables que te sugieren que la economía no ha llegado a recuperar ni siquiera la situación que tenía el 2019, ¿no? Y estamos en 2023. Entonces, preocupa, ¿no? Preocupa porque con esa velocidad de crecimiento a mediano plazo, tu recuperación va a ser muy lenta, o inclusive algunos indicadores o se estancan o van a seguir retrocediendo o dando vaivenes, ¿no? ¿Qué podría haber hecho este gobierno, el gobierno de Dina Boluarte, en estos 6 meses que no ha hecho? O sea, porque usted habla del efecto Castillo, de las cuestiones climáticas, de las protestas, pero en términos de gestión pura y dura en estos 6 meses, ¿qué se podría haber hecho que no se ha hecho para reactivar la economía o la microeconomía, al menos, ¿no? Mira, yo creo que lo primero es que no ha habido una agenda clara de mediano plazo, ¿no? De qué es lo que queremos hacer. Es cierto que una parte ha sido porque hay las protestas, hay una situación bastante incierta, y no logran afiatarse, ¿de acuerdo? Pero es como que están viviendo el día a día, ¿no? Hay algunas excepciones a esto, sí, hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay ciertos estamentos del Estado que siguen funcionando a niveles sectoriales específicos, las mesas ejecutivas, tienen algunas ideas y propuestas concretas de impulsar algunos sectores, sí, pero en general es como que la inercia te lleva, ¿de acuerdo? Y hay mucho de entre triunfalismo y decirte cifras o interpretar situaciones que no son, que generan desconfianza para los que conocen, ¿no? Entonces te pintan una situación que tú sabes que no es, entonces dices, o te dicen vamos a hacer un programa X y vamos a emplear tanta gente, y tú sabes que no va a ocurrir. Entonces
al final no te mueven la aguja y al contrario te generan desconfianza. Entonces,